Los preadolescentes también tienen su espacio para crecer aquí en la iglesia. Padre, si tienes hijos entre los 10 y 12 años, tráelos los domingos contigo y aquí les atenderemos. Les esperamos. Hey tú, si tienes entre 3 y 17 años, esta información es para ti. Nosotros estaremos encargados del grupo de cuidado de adolescentes. Te esperamos luego de terminar el servicio para tomar tus datos. Sé parte de esta familia. Quédate con nosotros y diviértete. Si tienes entre 18 y 27 años y quieres crecer en tu relación con Dios junto a otros, te invito a integrarte al grupo de cuidado de jóvenes. Sí, al terminar el servicio, acércate a nosotros para tomar tus datos y te estaremos avisando cuándo será nuestra primera reunión. Los adultos jóvenes tienen un tiempo para compartir, conversar y orar. Si tienes entre 28 y 36 años, únete a nuestro grupo de cuidado. Si tu relación de pareja tiene menos de 7 años, te invitamos a formar parte del grupo de matrimonios jóvenes. Claro que sí, es un espacio seguro para fortalecer, para sanar y para aprender las instituciones de Dios. Así que ven y acércate con nosotros porque queremos conocerte. Mi esposa y yo, junto a los pastores, tenemos el gusto de atender a las parejas que tienen más de 7 años de relación. En este grupo vivimos experiencias valiosas para cada pareja. Estamos atentos a tomar sus datos y darles más detalles. No se lo pueden perder. Personas de diferentes etapas de vida haremos un grupo pequeño para compartir, conversar y orar. Nos reunimos en casa para crecer en la fe y acompañarnos en cada situación. Estamos para servir. Sean todos bienvenidos a este tiempo en la casa del Señor. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a las personas que nos visitan por primera vez? A las personas que se conectan por nuestro canal de YouTube, sean todos bienvenidos. Estamos llegando a esta tercera entrega de la serie llamada En Casas. Pequeños grupos, grandes cambios. Mira, esta serie resaltamos cómo las reuniones en el hogar y en grupos pequeños pueden cambiarlo todo para bien. ¿Sabes? Y yo recuerdo cuando por primera vez abrí la Biblia y la leí en mi casa. En ese tiempo vivía solo y solamente mi hija mayor tenía como 4 años, la tenía los fines de semana. Así que tenía mucho tiempo para estar solo en casa. Y un hombre valiente, cercano de donde yo vivía, me regaló un Nuevo Testamento y me dice, léela. Y me dio el mejor de los consejos cuando alguien te dice, lee la Biblia. ¿Sabes qué me dijo? Mira, léela aunque no entiendas. Aunque no entiendas, síguela leyendo. Y me dijo, lee Juan. Cuando yo llego a Juan capítulo 1, verso 1, que donde dice literalmente que el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era el Señor. Pero me recordé su consejo, síguela leyendo en casa. Y yo seguí leyendo la escritura en mi casa, aunque en mi casa paterna, a donde yo me crié, nunca había nadie leyendo la Biblia en la casa. Y empecé a leer la Biblia en casa, aunque había una Biblia en la sala abierta, nunca la leíamos. Y yo empecé a leerla solo y cosas valiosas empezaron a suceder en mi corazón. ¿Sabes? Y cuando empecé a orar en mi casa, a solas, cosas empezaron a aclararse. Empecé a sentir a Dios más cerca de mí. Aunque yo pensaba que solo se leía la Biblia en la misa y que solo se rezaba en la iglesia, empecé a poderlo hacer en casa y cosas empezaron a suceder para bien. No obstante con eso, me conecto con una iglesia saludable, una iglesia valiosa, y luego otro hermano me invita a una célula, que es un grupo familiar en donde se comparte palabra de Dios y oran juntos, y conocí un grupo pequeño en una comunidad de fe, que esos detalles lo hablaremos el próximo domingo. Lo que quiero enfocar ahora es que yo mismo viví esto de pequeños grupos, cómo hacen grandes cambios y cómo podemos ver que las reuniones en el hogar y en grupos pequeños
pueden cambiarlo todo. Yo me atrevo a asegurar, con mucha autoridad puedo decir, que yo no estuviese aquí hoy, ungido, nombrado como pastor, si no hubiese abierto la Biblia en casa, si no hubiese orado en casa y no me hubiese conectado con un grupo pequeño. De algún momento conocer esa comunidad de fe. Porque cuando participas en un grupo pequeño, se cataliza algo tan poderoso que te lleva al crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual se logra cuando tú te conectas con alguien del grupo pequeño, con alguien de un grupo. Es ahí donde se cataliza el poder de Dios, cuando tú puedes unirte a un grupo pequeño. Y sabes, esto es valioso y todos debemos llevarlo a hacer, porque ocurre el crecimiento espiritual, ocurre el fortalecimiento de la comunidad y la transformación tanto individual como la perspectiva de la vida cristiana. Cuando yo empecé a conectarme con otros, es que empecé a ver la vida, la Biblia de otra manera. Ahora, con esta serie buscamos reflexionar sobre la importancia que Jesús y la iglesia primitiva le daban a las casas. Y quiero que veamos esa importancia. Para ahondar en esto puedes ver los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, donde tanta importancia le daban a las casas. Y también puedes ir a nuestro canal de YouTube a ver las entregas anteriores, donde se demuestra bíblicamente cómo las casas eran tan importantes. Por eso repasemos estos. Las casas eran centro de estratégicos, eran puntos estratégicos para Jesús. ¿Qué tal si decimos esto juntos a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. Las casas... Ya lo hemos dicho. Y nuestras casas también pueden ser puntos estratégicos para que Jesús haga cosas, para que Jesús obre. Tu casa puede ser un punto estratégico para Jesús. Y recordábamos lo que venimos conversando de cómo Jesús utilizó las casas como centros de enseñanza y discipulado, de evangelización, de sanación, de intimidad y de retiro. También enseñó a sus discípulos, a los 12 y a los 70, a hacerlo. Y hoy quiere que tú experimentes lo mismo, que tú también puedas experimentar eso mismo. Saber eso de que Jesús transformó las casas en espacios sagrados donde la enseñanza y la sanación y la comunidad florecían. Y eso tiene que hacerse importante para nosotros porque se lo instruyó a sus discípulos y nosotros debemos hacer lo mismo. Nos invita a nosotros a vivir esa experiencia. A vivir esa experiencia de grupo pequeño porque lo cambia todo para bien y para siempre. Y vamos a ahondar hoy en esto, porque la iglesia primitiva se reunía constantemente en casas, ¿sabe? Y eso quiero que lo investiguemos y lo veamos a detalle. La iglesia primitiva hacía eso, se reunía constantemente. ¿Sabe? Esa frase de que la iglesia primitiva se reunía constantemente en hogares es muy cierta, y te meto en contexto. La tarea de esta entrega es que en casa puedas leer Hechos capítulo 2. Léelo en tu casa a detalle. Pero hoy hablaremos de una pequeña fracción que nos va a ayudar a conectar con la importancia de tu casa para Dios y cómo eso puede marcar la diferencia para bien y para siempre, dentro y fuera de tu casa. Esa declaración es tan valiosa y tan verdadera que te meto en contexto bíblico. ¿Sabe que Jesús ya había resucitado y los discípulos estaban comenzando a extender el evangelio, las buenas noticias de salvación de Jesús, y eran perseguidos? En ese tiempo capturaron a uno llamado Esteban, que caminó de cerca con Jesús, hicieron un tribunal popular en la calle y lo mataron a piedras, lo lapidaron por eso. Y luego de eso los demás discípulos tuvieron que encerrarse. Aunque se camuflajeaban para ir al templo, la dinámica de la iglesia por los próximos años fue en casas. ¿En dónde fue? Se reunían en las casas. Y ahí estaba la dinámica de la iglesia. Y estas reuniones en hogares eran fundamentales para el crecimiento de la comunidad cristiana. De ahí venimos. Eso fue fundamental para el crecimiento de la comunidad cristiana, ya que proporcionaba un ambiente íntimo, acogedor, donde los seguidores de Jesús podían fortalecer su fe
y el Señor podía añadir más personas salvas y se apoyaban mutuamente y asimismo difundían el mensaje del Evangelio. Y esto es clave. Por eso en las casas se desarrollan las disciplinas espirituales de un verdadero discípulo. Mira, en las casas se desarrollaron las disciplinas espirituales de un verdadero seguidor de Jesús. Aquí voy. No podrás ser un verdadero seguidor de Jesús si desde las casas, si conectas con otras casas en donde se desarrollen disciplinas espirituales. Cuando leas Hechos, no solamente va a ser el templo, sí, importante, necesario, pero él decía, en templos y en las casas. No puede ser una de las dos, son las dos. O no puede ser ninguna de las dos o una de las dos, deben ser las dos. Anhelamos que esta iglesia sea tan grande que impacte la ciudad, pero al mismo tiempo tan pequeña que pueda conectar con cada uno de ustedes de corazón a corazón. Y eso se logra solo con grupos pequeños. ¿Sabes? Es el sueño de Dios, que la iglesia de Jesucristo sea tan grande que impacte la ciudad donde está ubicada, pero al mismo tiempo tan pequeña que la familia entre sí y con otras personas puedan ser impactadas, conectadas de corazón a corazón. La verdad es que la iglesia es esencial para el crecimiento espiritual, pero más aún, o conectado con eso, igualmente importante, es la conexión en casas. Yo he escuchado personas que dicen, yo soy la iglesia, y eso suena bien como eslogan publicitario, pero no es cierto del todo. ¿Sabes qué? Yo no puedo declarar, yo soy la iglesia, aunque noblemente lo dicen porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Sacándolo un poco de contexto, escucha esta parte. Es saber que yo soy la iglesia cuando me conecto con otro de fe. Ahí hacemos iglesia, ahí somos la iglesia. Si a esa pared que está allí, yo le saco un bloque, yo le arranco un bloque, imagina que yo tengo superpoderes, por favor, en este minuto, y arranco un bloque, y aquí lo tengo, ¿ves el bloque? Y es imaginario, pero lo puedes ver. Y ese bloque dice, yo soy pared. ¿Es pared? Es un bloque. Es solo pared cuando está ahí. Ahí sí puede decir, soy pared, o no. Yo soy la iglesia cuando me conecto contigo. Tú eres iglesia cuando te conectas con los demás. Dale un aplauso a Dios por su iglesia. Y quiero que lo veas. El pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento nos hace libres de tantas ataduras. ¿Por qué te lo voy a demostrar? La iglesia, la palabra iglesia viene del vocablo griego eclesia, con doble K. Eclesía, que significa convocar. Es como una voz que dice, juntémonos. Y ahí al juntarnos somos la iglesia. Eso es lo correcto. Esa es la verdad. Entender que ahí es donde radica todo. ¿Por qué? Porque ¿sabía usted que en el Nuevo Testamento hay más de 28 mandamientos recíprocos? ¿Qué son recíprocos? Que dicen unos a otros, unos por los otros. Y empieza a llamarnos, a decirnos, ámense unos a otros, levántense unos a otros, oren unos por los otros. Y sabes, y empieza a animar unos por otros. Hay más de 28 mandamientos en ese sentido. Y escucho personas decir, no, es que mi relación es solo yo con Dios. Dios y yo contra el mundo. ¿Y cómo hace para cumplir el unos por los otros? Si ese es el diseño del Señor. Está bien, necesito una relación vertical, íntima, profunda, de identidad con el Señor. Entender que yo aparte en Él somos uno. Jesús oró así por sus discípulos como tú y como yo. Padre, que todos ellos sean uno como tú y yo somos uno. Así. Pero decía que se amen unos a otros. Jesús lo resumió así, que se amen a Dios por sobre todas y que amen a su prójimo como a ti mismo. No puedes amar a Dios por sobre todas las cosas sin amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es importante que lo entiendas, que iglesia tiene que ver con esta reunión de celebración el primer día de la semana, pero también con lo que haces en casa, con tu familia y cómo te conectas con grupos pequeños, con comunidades de fe, según tu etapa de vida. Eso es vivir la dinámica que el Señor quiere para desarrollar
un verdadero seguidor de Jesús. Y esto es importante. Leamos por favor cómo se describe la iglesia en esos tiempos del primer siglo. Mira, Hechos 2:42 al 47 dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas. ¿A qué se dedicaban? ¿Quiénes? No nada más el pastor o el líder. ¿Quiénes? Todos los creyentes se dedicaban a enseñar a Jesús. Oído con esto. Todo el que creía en Jesús enseñaba de Jesús. Y si tú crees en Jesús, ¿qué crees lo que tienes que hacer? Enseñar de Jesús. Padres que creen en Jesús enseñando a sus hijos sobre Jesús y su reino. Esposos que creen en Jesús enseñando a sus esposas lo mismo. Y en eso eran casas. Y mira, a los apóstoles, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, es decir, a los que vieron vivo a Jesús. De esas enseñanzas, la original, a la comunión fraternal, a la participación, participar juntos de las comidas, incluyendo la cena del Señor y la oración. Este versículo describe una iglesia gloriosa, saludable y sin mancha. Pero tienen que estar estos 4 fundamentos. Para poder avanzar tienes que escuchar esto, que es un poco crudo, pero es la gran verdad. Si tu vida en el Señor no se desarrolla en estas 4 disciplinas, no estás siguiendo a Cristo. Porque los seguidores de Jesús, todos tenían estas marcas distintivas. Los distinguían eso, que enseñaban, que tenían comunión, participaban de las comidas y de la cena del Señor y oraban unos por otros y juntos. Mira, este pasaje nos muestra la iglesia que el Señor quiere ver dinámica aquí y ahora. Tiene varias características que comienzan con estas 4. Pero tiene varias características. Esa iglesia que estamos buscando traerla o poder que funcione de una forma esencial y relevante en nuestros tiempos para nuestra familia. 1, se dedicaban a la palabra, que significa querigma, el original, lo que significa, lo que verdaderamente se apropia. También ejerce. 2, ejerce comunión, koinonía, unos con otros. Ejerce comunión, da importancia a la cena del Señor. ¿Qué es eso? Da importancia a la muerte, resurrección y venida de Cristo. Eso nos une, eso tenemos en común. ¿Y sabe otra cosa? 4, se basa en la oración, que la oración tiene que ver con oír a Dios en un grupo pequeño. Pero escúchame, haciendo esto tan fundamental, los llevaba a tener temor de Dios, a reverenciarlo de verdad, lo llevaba a operar en manifestaciones sobrenaturales, señales prodigiosas, movimientos del Espíritu Santo. También lo llevaba a valorar la unidad y comunidad, a valorar esa comunidad, a preocuparse y a ocuparse por los necesitados. Esas 4 cosas que ves en Hechos, capítulo 2, verso 42, los llevaba a preocuparse y ocuparse por las necesidades de los demás. También a tener grandes celebraciones, celebraban juntos. Y también a comer juntos, tener alegría, mantener un corazón y una vida sencilla. Mira conmigo, esto caracterizaba la primera forma de ser y hacer iglesia. Y debe caracterizarnos ahora. Mira esta pregunta, ¿se parece esto a la participación, a tu participación en la vida de iglesia? ¿Tu participación en la vida de iglesia se parece a esto? Si no es así, vamos a solucionarlo juntos. Solo esto es posible a través de la participación de un grupo pequeño. Vivirlo de forma constante en tu grupo. Así que hablemos de esas disciplinas que explica ahí. Esas disciplinas fundamentales para un discípulo. Lo primero es la palabra. Vamos, díganlo como si hubiesen desayunado. Lo primero es... Gracias por esas 2 arepas de hoy. Mira, la palabra... La enseñanza bíblica es vital y debe ser obedecida. Es la base de nuestra fe y práctica. Sin la palabra no hay vida cristiana, porque Cristo es la palabra. Él es el verbo. Mira, la enseñanza de los apóstoles, eso habla que lo que aprendieron de Jesús debe tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo significa una mente transformada. Recuerdo cuando leía la palabra, iba tomando mis notas. Algo estaba ocurriendo en mi mente. ¿Sabe qué era? La mente estaba siendo transformada.
De una mente que gravitaba en oscuridad, ahora tenía luz. Y estaba viendo transformación por la palabra abierta, leída en casa. Igualmente escucharla en grupo pequeño, en una célula. Y empezar a ver cómo eso empezaba a transformar, porque la palabra lo cambia todo. La palabra hace que la vida que refleja a Cristo cada día. Pero la palabra de Dios debe estar ahí y entender que yo crezco en la palabra cuando escucho a otros también sobre la palabra. Y eso se logra en grupos pequeños. Mírame, la Biblia no es solo un conjunto de relatos. La Biblia no es solo eso, sino que contiene principios y enseñanzas que nos orientan en nuestras decisiones y acciones diarias. Es un manual y por eso debo leerla. Sabes, si tú eres un seguidor de Jesús, debe caracterizarte leer la palabra, compartir. Somos muy buenos compartiendo nuestras preocupaciones, nuestras quejas y nuestros dolores. Pero en igual proporción estás compartiendo palabra. Si no es así, tenemos que empezar a editar eso. Saber que la Biblia no es solo un conjunto de relatos, son instrucciones, principios para mis cosas diarias. Nos corrige cuando estamos equivocados. Y por favor, no está en mis notas, pero quiero que escuches lo que dice Segunda de Timoteo. Lo que toman nota los bendigo. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. ¿Sabe qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Escucha el 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Cuántos quieren hacer toda buena obra de Dios? Pero para eso debo tener palabra. No podré hacer toda buena obra en mi matrimonio, en mi familia, en el lugar pequeño donde esté, si primero no aplico, no vivo la enseñanza de la palabra en mí. En resumen, en este punto, la palabra es el fundamento de nuestra vida cristiana. La palabra es el fundamento de nuestra vida cristiana, porque Cristo es el verbo y Él es la palabra. Te lo traduzco. Sin la palabra de Dios en tu vida, no hay vida cristiana. Yo no te estoy diciendo que te vuelvas un teólogo, un erudito. Y como dice, me encanta en Efesios 2, que conocer palabra no es para acumular conocimiento y discutir con otros. Doctrinas o otras cosas, no es para eso. Dice en Efesios capítulo 2, que no es para pelear entre unos y otros y estorbar a los oyentes que puedan llegar. No, es para que tú y yo conozcamos más a Cristo y hacerlo conocer con nuestras acciones y dar guía a otros, bendecir a otros. Para eso es la palabra y debe estar en nuestra casa. Imagínate un papá dándole consejos a su hijo de 10 años que tiene temor de ir a exponer o cualquier otra cosa, dándole un consejo, pero no desde su vivencia cuando él tenía 10 años, sino desde la palabra de Dios. Imagínate una esposa que su esposo va a una entrevista de trabajo o está a punto de conectar con el negocio que podría sacarlos de esa situación y la esposa consuela al esposo, pero con palabra de Dios. Imagínate esa maestra con esos 25 chamitos y están ahí, se da cuenta que sus niños de tercer grado, segundo grado tal vez, su papá está ausente y siente un vacío y tiene problemas con su identidad. Imagina esa maestra que eres tú. O tú como jefe con tu compañero de trabajo que te dice que tiene problemas con su matrimonio. Imagínate tú dándole un consejo acorde a la palabra. ¿Qué está ocurriendo allí? Y no hace falta decirle Romanos 8:28, porque la paga de nuevo. Es decirle lo que dice la Escritura y darle un consejo conforme a eso. ¿Sabe qué hace? La luz de Cristo llega a un corazón vacío. Eso ocurre, aplaude a Cristo. La palabra es el fundamento de nuestra vida cristiana. Debes escribirlo, debes vivirlo. Pero escúchame, Jesús a las multitudes le predicaba, pero en las mesas discipulaba. Jesús a las multitudes predicaba palabra, pero en grupos pequeños discipulaba, conectando de corazón a corazón.
Y eso les daba identidad y propósito. Y ambas cosas debemos hacerlo como iglesia. Es entender que eso ocurría. Lo segundo que vemos es la comunión. Y léelo conmigo. No es solo un encuentro social. Implica una verdadera unión como familia de Dios, donde compartimos nuestras vidas. Podemos ir a una fiesta, a un cumpleaños, y compartimos con el que cumpleaños, y es un evento social. Y puede que no conectemos de corazón a corazón por cómo es la actividad. Se necesita algo aparte. ¿Sabe? Comunión es cuando encontramos unión en lo que nos es común. Una de las cosas que más me apasiona de este modelo iglesia original de Hechos capítulo 2, que debe ser nuestro modelo iglesia e impulsarlo en todos los lugares, es esto, que tenían en común, que su fe en el Señor, pero este modelo iglesia que estamos impulsando tiene que ver con que nos retiramos o nos agrupamos, matrimonios que tienen menos de 7 años de relación, se juntan para conversar, compartir y orar. Matrimonios que tienen más de 7 años hacen lo mismo, porque son diferentes etapas, diferentes perspectivas, diferentes problemas. ¿Sabes? Jóvenes se unen, adolescentes según su edad, también mujeres adultas, mujeres jóvenes, ¿sabes? Empiezan a unirse, preadolescentes, como hoy. Y empiezan a hacerlo porque en medio de lo común, tienen en común muchas dudas, tienen en común muchas aflicciones. En medio de eso común hay comunión. Y en esa comunión es que pueden ser ministrados, es que pueden ser llenados y encontrar respuestas y salidas. Hay muchas personas que no participan en comunión porque solo viven una vida social superficial. Y eso es muy vacío, te lo digo por experiencia. Yo sé que es llegar a las 4 de la mañana de una fiesta que estuvo a todo dar, a reventar. ¿Sabes? Cerrar la puerta a la habitación, llegar a tu casa a solas y sentir un vacío, frío, horroroso y diabólico. Y no poder dormir y necesitar la próxima fiesta para poder sentir algo. Porque es una vida superficial que no llena nada. Y es lo contrario, la comunión te permite crear relaciones significativas que nutran tu fe y llenen todo vacío. Y esa es la gran diferencia. La comunión es una práctica espiritual muy poderosa. ¿Pueden decirlo conmigo? La comunión es una práctica espiritual muy poderosa. Y eso solo se aprende en grupos pequeños. Como los 12 de Jesús, luego los 70 que los dividió de 2 en 2, en 10 en 10. Es entender que eso se vive ahí. Al participar en la comunión, no solo disfrutamos de momentos buenos juntos, ¿sabes? Sino que también cultivamos relaciones significativas basadas en la fe. Debes cultivar relaciones significativas que signifiquen algo bueno. ¿Cómo están tus relaciones hoy? No te digo que las elimines, aunque hay algunas que debes hacerlo. ¿Sabes? No te pido que las elimines, que las rechaces. Te pido que las edites. Y que empieces a crear puentes con relaciones con personas que te signifiquen acercamiento a Dios. Que signifiquen, que nutran tu fe. No tu incredulidad, no tus dudas y tus vacíos, sino que fortalezcan tus áreas débiles. No que las amplíen o las tapen para que no las veas al momento. Y está ahí, en mi propia decisión, entender con quién me conecto. Por eso la comunión es más allá que un evento social. Es una práctica espiritual que bendice y forma parte de las disciplinas de un verdadero discípulo de Jesús. Porque al participar hacemos eso. Esta unión de la que estoy hablando nos fortalece, nos anima a crecer juntos en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos necesitamos eso? Ahora, quiero llegar a la tercera práctica o disciplina fundamental que debe tener, que es participar juntos de las comidas. Analizando, yo creo que ninguno de nosotros tenemos problema con esto. Yo creo que en eso estamos bastante bien. Somos de los buenos que podemos decir, Carlos, nos vemos ahora en Papilín. ¿Sí o no? Publicidad. ¿Sí o no? O algunos dicen como para liberar un poco la cosa. Nos vemos en la plaza. Pero lo que menos van a hacer a las 8 de la noche es caminar. ¿No? ¿Y a qué? A ver opciones.
Porque no tenemos problemas mucho con esto, pero sí con el significado de esto. Amén. Y mira, porque recuerdan, como decía el versículo bíblico, entre paréntesis, compartían la cena del Señor, recordándonos constantemente el sacrificio de Cristo y nuestra unidad en Él. Nos unimos a compartir comida, pero también a recordar que a nosotros nos une, a Michael y a mí, nos une la muerte en Cristo, fue para los dos. Que podemos decir, Joeldri y yo vamos a unirnos con un grupo, trae a tu esposa a una parrillita, así vamos a hacer un holocausto, parrilla. Vamos a hacer una parrillita, pero ahí vamos a recordar que nos une, que Cristo vivió, resucitó de entre los muertos, y eso nos da vida a nosotros en nuestro matrimonio. ¿Sí o no? El significado. Pero la cena del Señor también tiene que practicarse en casa. Y recordar, Cristo viene por los que aman y esperan su venida, y nosotros le estamos amando y esperando. Eso nos une. Y entender que eso tiene que ver, esto también es una práctica espiritual. ¿Sabe qué es una práctica espiritual? Invitar a otros a tu casa para participar del pan, con el significado de conectarlos con Jesús. Pero escúchame bien. Es una práctica espiritual invitar a alguien, pero también déjate invitar. Porque hay gente que le invitan y cierran su corazón. Y solo se quieren quedar con lo conocido. Y no van porque no conocen. Y se pierden de esta práctica que forma parte de la iglesia dinámica, saludable, que el Señor quiere compartir. Mira, al compartir la mesa, simbolizamos la comunión que tenemos nosotros en Cristo, recordando su entrega por nosotros, y ese acto alimenta nuestro cuerpo. No solamente alimenta nuestro cuerpo, el unirnos, sino que nutre nuestra fe, nos une como familia espiritual. Hasta ahora entiende la palabra, la comunión, participar de las comidas hacían ellos, y debemos replicar ese modelo. Pero también tenían en conjunto la oración, humildad audaz. Una humildad audaz que nos lleve a esperar grandes cosas de Dios. Y esta me encanta, porque orar tiene que ver en grupos pequeños, familiares o grupos de cuidado. Tiene que ver con tiempo para hablar con Dios, para orar unos por otros y orar por ti. Pero para hablar con Dios, pero también para oír a Dios. ¿Sabes que puedes oír a Dios en una oración que otro haga? Ahí necesitamos eso. Y ocurrían milagros después de eso. Orar juntos es poderoso, porque la Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en oración, en algo que está en la tierra, el Señor oirá desde los cielos. Y eso es importante. Entender que cuando te pones de acuerdo con 2 o 3 en orar, los cielos se mueven a favor de tu tierra, a favor de tu realidad. Pero muchas veces no vemos esa respuesta porque no aplicamos lo que el Señor diseñó. El poder unirnos de verdad con esa connotación y verdad. Sabes, orar juntos es poderoso, es demasiado efectivo, demasiado. Hay muchos testimonios de oraciones contestadas. Los que vivieron la temporada pasada de grupos de cuidado, ¿saben cómo a veces pasaban un motivo de oración? Mira, estén orando por mí porque o por mi esposa, tiene una situación de salud terrible, le dan este diagnóstico, ora en el grupo pequeño presencial o por WhatsApp dan la noticia, luego van a hacer seguimiento y ven cómo Dios responde. Luego una falta de provisión, una situación adversa, una situación matrimonial, una situación familiar, ocurre, no se imagina, incontable las oraciones contestadas en grupos pequeños. Eso es así. Personas como se unen en comunión y en oración. Como cuando a alguien le pasa algo, lo vivimos muy de cerca. Y algo pasó y fue con su niña al hospital. Y el grupo pequeño, el grupo de cuidado de esa persona, se motorizó, se movilizó y fueron a dar allá. Yo llevo la cena el primer día, el otro tal cosa. Y eso a esa pareja, a esa familia, le nutre la fe. ¿Sabe por qué? Porque esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. Y cuando hay oración, hay poder. Orar unos por los otros es tan necesario que debemos incorporarlo en nuestra vida, en todos los sentidos. Así vivían los primeros cristianos.
los primeros discípulos. Sabes, en pequeños grupos. Esperamos que así sea tu vida en las casas y en el templo. Ahora, ya que tenemos este fundamento, ¿sabes? Fundamento tiene que ver que estas 4 cosas las incorporo en mi vida y luego puedo edificar algo que se sostenga. Y puedes tratar de construir una vida cristiana sin estas 4 cosas y se va a derrumbar. Se va a vivir derrumbando. Se va a vivir cayendo. ¿Conoce gente que entra y sale de la fe? Que va y viene. Es porque estas 4 cosas nunca han sido un fundamento, sino una carga o un protocolo evangélico. No. Debe hacerse el fundamento de tu fe, de tu vida en Cristo, de tu forma de seguir al Señor. Por eso piensa en esto. Pensemos juntos en esto. ¿Sabes? Las preguntas son importantes, porque las preguntas profundas te sacan de tu zona de confort, te sacan de tu status quo. Y mira, piensa en esto. ¿Compartes, conversas y oras en un grupo pequeño? ¿Lo has hecho? Si no es así, resuélvelo. Haz algo y verás esta frase: como todo cambia para bien, como todo empieza a mejorar, a tener una perspectiva diferente. ¿Sabes? Participas en la rendición de cuentas, en el mentoreo y la administración mutua. Te pregunto, ¿compartes comida y vida? No comida sola y un tiempo de apariencias, sino un tiempo de vulnerabilidad, en donde, mira, estoy luchando con esta tentación. Cuando tú, hombre, y yo sé, hombre, te entiendo, porque a nosotros nos cuesta compartir porque somos muy reservados. Y nos dice, ¿por qué le voy a contar yo eso a él si él es un hombre igual que yo? Precisamente por eso, porque tiene luchas de hombre igual que tú. Y puede darte una mirada y puede que tenga un paso más adelante en ese asunto en la fe y pueda nutrirte. El Señor los envió de 2 en 2. Pero eso choca con nuestro machismo, con nuestro patrón. Igual las mujeres, aunque les gusta abrirse más, muchas veces es apariencia y no profundidad. En donde el Señor quiere sanar la forma, el fondo antes que la forma. Y nosotros nos encapsulamos ahí. Mira, ¿compartes comida y vida con otros de verdad? Que te nutran, que te ayuden, que te levanten. Conversas a las respuestas de Dios. Las conversas, mira, esto dijo la Biblia para mí. Mira, la enseñanza del domingo a mí me conectó con esto y a ti. No, wow, qué perspectiva. ¿Qué piensas tú de esto que leímos en el devocional del grupo de la iglesia? ¿Sabes? Eso es un esfuerzo. Que es un equipo. Para que todas las mañanas esté en el grupo de WhatsApp un devocional corto. Y meditas en eso. Y compártelo con otros. Y poder conversar sobre eso. De Dios, los asuntos que te inquietan, conversarlo con otros, pero también orar con otros y por otros, porque escúchame bien, con el corazón, para cambiar hábitos destructivos se debe compartir mentoreo mutuo. ¿Y qué es mentoreo? Es cuando alguien llega con una situación y viene alguien, yo te acompaño, yo no te lo resuelvo, yo te acompaño y te doy las herramientas bíblicas que te ayudarán. Y sabes, eso ocurre en un grupo pequeño, en una familia que abre la Biblia para leerla y para orar en familia. Un mentoreo mutuo, rendición de cuentas, ¿sabes? Yo recuerdo cuando empecé en el Señor, tal vez los primeros años o meses, y escuchaba santidad. ¡Wow! Eso parecía tan inalcanzable, como que son los que vuelan o traspasan paredes, pero yo no, yo soy normalito. Me equivoco, pienso mal, miento a veces. Y tenía tiempo congregándome. Hasta que entendí y decían este concepto. Santidad es apartarse para Dios. Ok, me aparto para Dios. ¿Y ahora? Aquí me aparté para Dios y ahora me aburro ahí. ¿Qué hago? ¿Sabes? Entendí que santidad es rendir cuentas. Santidad se logra rindiéndole cuentas a Dios y a otras personas que me ayuden. Santidad tiene que ver con rendir cuentas, cómo voy en esta lucha, en esa tentación que se me hace difícil. Y cuando estoy siendo tentado a volver a caer, aplico el código 911 y llamo a esa persona, hey, tengo esta lucha. Y eso se crea un grupo pequeño, un mentor verdadero, en donde yo pueda tener un espacio seguro, íntimo, genuino, espiritual de Dios. Y el mentoreo mutuo tiene que ver con eso. ¿Sabes? Interceder es cuando te llevo a ti delante de Dios. Esta iglesia tiene un ministerio de intercesión, como la mayoría de las iglesias, en donde oran por ti, ¿sabes? Oran por ti, por cada uno de los que cruza esa puerta. Y llevan tu vida
a Él. Pero sabes, no saben los detalles. Solamente cada persona, tú conoces su corazón, su necesidad, oran por ti. Tú eres ahí sentado, sentada, eres una oración contestada de intercesión. ¿Sabes? Y tu familia está también llevada delante de Dios en intercesión. Pero en un grupo pequeño se comparten motivos profundos de oración, en donde otros, como los 4 que abrieron el techo y lo presentaron delante de Jesús, al paralítico, lo presentan delante de Jesús y llevan ese motivo profundo de tu corazón en intercesión y poder decir, mira, estoy orando por ti, y que sea cierto. No cuando te comparten algo, voy a estar orando por ti, se nos olvida, porque a mí me ha pasado. Y entender que debo detenerme y orar de verdad, interceder, pero eso se logra en una dinámica de grupo pequeño, en casa y también en grupos de cuidado. Debes interceder, pero también ministrar. Quería llegar a esta palabra. Ministrar, muchos tienen problemas con entender esto. Ministrar es traer el corazón de Dios a tus inquietudes. Cuando tienes un grupo pequeño, incluso en esta predicación, traemos palabra de Dios a tu corazón, palabra de Dios a tu inquietud, a tu duda, fuiste ministrado. No por Gonzalo, no por Andrea, por la palabra de Dios a través de un facilitador. Pero en un grupo pequeño también ocurre y más efectivo. Porque pueden hablar palabras, escuchar a otros su lucha y cómo aplicó la palabra de Dios y lo levantó de eso, lo sacó de esa situación, le cambió la historia para bien y para siempre. Eso me ministra. Y eso le da respuesta a mi inquietud. ¿Cuánto lo hemos experimentado? ¿Sí o no? Y ha sido valioso, maravilloso y sustentador. Y a veces me pasaba, cuando iba a esa célula, que hubiese pasado si no hubiese ido. ¿Sabes? Era cerca, relativamente cerca de mi casa. Y me iba a pie y me venía a pie. Y eran las caminatas que más disfrutaba, ¿sabes? Sí, eran como 10 minutos caminando. Y recuerdo que caminar de aquí hasta allá, la expectativa de qué Dios va a hablar, cuando ya conocía la dinámica. Y de allá para acá venía lleno. Y aunque los jueves en la noche se reunía el equipo donde yo jugaba para hacer grandes juegos. Y tenía que ver que no lo cambio por nada. Entender lo que eso significaba, porque había oración, mentoreo mutuo, había administración, que la palabra trabajaba allí. Pero permíteme seguir leyendo, que sigamos juntos. Lo que caracteriza a la iglesia saludable. Un profundo temor reverente vino sobre ellos, los que practicaban esas 4 cosas. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. ¿Cuántas veían? ¿Cuántas señales? Ok, ¿sabes? Cuando cumplimos esas 4 cosas, vemos la intervención de Dios. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Escúchame, en los grupos pequeños es que se experimentan señales. Y señales significan indicaciones de la palabra de Dios para saber dónde meterme, para saber dónde cruzar. Como cuando usted va en la vía y ve una señal de tránsito, curva peligrosa. Ah, ya sé que aquí debo una curva peligrosa. Pero sin señales, nos vamos por el barranco. Y cuando vaya un grupo pequeño donde yo comparto, decía que veían señales, pero también milagros, que significa intervención de Dios en mi asunto. Y también el amor de Dios, no lo sentía en el cielo, lo sentía en mí, lo sentía a mi lado y lo vivía en otros. Y empieza a experimentarse eso. Pero también dice allí que compartían todo. ¿Qué compartían? Eso significa lo bueno, pero también lo malo. Compartían los logros, pero también los fracasos. Compartían los avances, pero también cuando caía alguien. Compartían todo. Lo material no solamente, todas las cosas. Pero tienes que leer lo que sigue diciendo. Vendían sus propiedades, mira eso, y posesiones, y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Eso es un nivel Dios. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gozo, con gran gozo y generosidad. ¿Ves cómo eran el templo y las casas? No una de las dos. Templo y las casas, alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. ¿Disfrutando de qué? De la buena voluntad de unos con otros. Y cada día el Señor añadía a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos.
Haciendo eso, se añadía gente que conectaba su vida y abrazaba la salvación de Jesús. Mira, leyendo eso, llegaba a mí esta pregunta, que te la comparto. ¿El cuidado de las necesidades de otros, será que era un idealismo romántico de la iglesia primitiva o es el propósito de Dios para nosotros hoy? ¿Qué crees tú? Es el propósito eterno de Dios para con nosotros en nuestra verdad hoy. Por eso cuando tú y yo abrimos nuestras casas para que el reino de Dios se predique, todo cambia, todo fluye y lo malo se rompe en el nombre de Jesús. El Señor añadía a los que iban siendo salvos, y eso que no tenían los recursos de este tiempo, la tecnología, los avances, ¿sabes? ¿Y cómo el Señor añadía a los que iban a ser salvos? Eso nos lleva a esta disciplina, el testimonio. Es a través del testimonio, ¿sabes? Los vecinos decían, es que tengo que ir a casa de Pedro, porque ahí siento que Dios me habla. Ahí oran por mí y veo que yo me sano. Ahí conocí a Jesucristo, que sé que resucitó. Ellos lo vieron y se reunían ahí por su testimonio. Lee conmigo lo que dice ahí. El compartir el evangelio y mi testimonio con apoyo en la iglesia para evangelizar y ayudo a otros a alcanzar a sus amigos para Cristo. Si estabas escuchando, ahora escucha mejor esto. Cuando tú compartes del Señor a otros, el Señor te fortalece. Cuando tú compartes del Señor a otros, es que sientes la fortaleza del Señor. Al compartir nuestras experiencias personales de fe y el mensaje del Evangelio, se fortalece nuestra fe. ¿Tú quieres empezar a fortalecer tu fe? Comparte tu fe a otros. Tus experiencias vívidas, tus verdaderas profundidades de fe, compártelas con otros para que veas cómo empieza todo a cambiar y ese testimonio se alcanza, hace alcanzar a otras personas y el Señor añade a los que han de ser salvos. Evangelizar juntos, creando un ambiente donde las personas puedan ser alcanzadas, transformadas por el primer amor del Cristo Jesús, Señor nuestro. Así crecía la iglesia, por testimonio. Te pregunto, ¿tú quieres que el reino de Dios crezca en Cabimas? Amén significa así sea. Pero te pregunto aquí, complétame sí o no en esta. Te digo, ¿tú quieres que el reino de Dios se establezca, se expanda en toda Cabimas? Sí. Tienes que dar tu testimonio. Se acabaron los amén. Aquí sí cabía un amén. Ah, amén. Papá, no. Amén. Tienes que compartir tu testimonio. La única manera bíblica que el Señor añada a los que han de ser salvos es que tú compartas lo que Dios ha hecho por ti. Quiero ver la mano levantada de los que Dios ha hecho algo en su vida. Entonces tienes algo que decirle a alguien. ¿Sí o no? Y si eso lo conectas con una palabra de Dios, todo podrá cambiar para bien y para siempre. Todo podrá mejorar. Pero debes entender que tu testimonio es de gran importancia. Otra disciplina espiritual que necesitamos desarrollar, eso es evangelismo. Hablar de lo que Dios ha hecho en ti y a través de ti. Pero debes entender que eso nos lleva a las 4 disciplinas unidas con la quinta, a una vida sencilla. Lee eso que está en blanco conmigo. Me desahogo de responsabilidades innecesarias para servir el reino de Dios, encontrando alegría y paz al enfocarme en Jesús, lo que me permite invertir tiempo y recursos en las personas que Él pone en mi camino. La vida sencilla es todo lo contrario a una vida complicada. La vida sencilla es la vida no complicada por el trajín de este tiempo, por el afán de este tiempo. ¿Sabes? La vida sencilla tiene que ver con una vida no complicada por el materialismo y por el yoísmo, que todo es por mí y para mí, y entender que eso es lo que le abre la puerta a la depresión. Cuando una persona está encapsulada y encerrada en sus propios pensamientos, en lo que yo solo puedo hacer, en lo que yo puedo crear, en lo que yo puedo solucionar, y veo esa frustración y entiende que cuando es hacia otros, que hay una vida sencilla. Es cuando empiezo a que sí me sostengo en la fe y en lo que tenga que hacer humanamente, pero principalmente empiezo a ver a Dios más allá de mis circunstancias.
más allá de mis situaciones, y eso me da una simpleza. Esta simplicidad nos libera de muchas cargas innecesarias y también nos permite experimentar una conexión profunda con Dios y con otros creyentes. La mayoría de las personas viven una complicación constante. Estamos viviendo en una sociedad como nunca antes. Jovencitos de 12 y 13 años llevan una vida más complicada que hombres de 40. ¿Y sabe por qué? O ellos la sienten complicada. Porque lo han etiquetado como de cristal y se han dejado etiquetar. Y segundo, porque ven a los mayores triplemente complicados. Pero cuando empezamos a desarrollar una vida sencilla, no una vida irresponsable, una vida simple que se enfoca en el propósito de Dios, todo eso empieza a tener libertad para ver a Dios obrar. Familia, te estoy diciendo que es necesario ver esto. En la casa tenemos una práctica que nos ha bendecido y soy de los que creo que nos ha sostenido durante mucho tiempo. ¿Sabes? Hemos establecido que al momento del almuerzo los aparatos estén lejos. Anet, Andrea y yo, o Nicky si está en casa. Y poder entender que cuando estamos ocurriendo eso, podemos mirarnos a la cara. Puedo mirar sus ojos. Evitamos hablar de ministerio de trabajo y empezamos a compartir otra cosa. ¿Y sabe qué ocurre? Se genera algo precioso, algo profundo y valioso en esa práctica diaria y sencilla en casa, pero también en grupos pequeños, porque en la mesa ocurren cosas poderosas. En la mesa hubo la última cena, se estableció el nuevo pacto en Cristo Jesús, Señor nuestro, y entender que yo alrededor de la mesa puedo establecer el reino del Señor. Por favor, entendamos que una vida simple es lo que el Señor quiere para que pueda ser una vida con propósito. Amén. Mira, yo quiero que repasemos juntos esto, porque vamos a ver cómo Dios obra de verdad. Disciplinas fundamentales de un discípulo que se desarrollan en grupos pequeños. ¿Lo recuerdan? La palabra de Dios. Debes hacer algo con eso. Debes incorporarla en tu vida, en tu corazón. La comunión con otros, la unidad con otros que creen como tú. El poder ver eso, participar juntos de las comidas con propósito. Oración unos por los otros. Oración compartida. Apertura de corazón. El testimonio. Debes hablar con otros. Y en grupos pequeños es el sitio correcto. Y también establecer una vida sencilla. ¿Cómo estamos con esto? Sinceramente, mire esa lista y respóndete a ti. ¿Cuál te cuesta más? ¿Cuál te cuesta más? Y ve y soluciónalo. ¿Sabes? Recordemos esto. Cada casa una iglesia y cada miembro un ministro. Escúchame esto. Me encanta. Este es el diseño del Señor. Cada casa una iglesia, cada miembro un ministro. Cuando esto ocurra, eso que estás leyendo allí, en esa frase se comprime lo que aparece en Hechos capítulo 2. Cuando esto ocurra, experimentaremos transformación de la familia, pero también de la sociedad en donde esto se practique. Aquí hay más de 50 familias representadas, tal vez 100 familias representadas. Imagínate que esas 100, al menos en Cabimas, nos dediquemos a eso, a que nuestras casas sea un lugar, un punto estratégico para el reino del Señor. Imagínatelo nada más. Experimentaremos eso. ¿Sabes? Cada miembro un ministro. Es que, pastor, yo no estudié teología como usted. Es que no me ungieron. Ni tengo la facilidad de hablar en público como tú, Gonzalo. A eso no se refiere. Te digo, ¿quién era el menos calificado de todo? Pedro. No sabía hablar. Tenía problemas con la ira y con el temperamento. Y la primera vez que predicó, se convirtieron 3,000. Y él impulsó los grupos pequeños. Si Dios lo pudo hacer con Pedro, ¿no lo podrá hacer contigo? ¿No lo podrá hacer con cualquier corazón dispuesto?
Pedro solo hizo una cosa: se mantuvo cerca del Señor. Nunca lo soltó, que a pesar que lo negó 3 veces, reafirmó y se mantuvo cerca, sintiendo el miedo de ser reprochado o rechazado. Una vez resucitado, sabiendo que lo había negado, volvió a él resucitado. Haz conmigo como quieras, pero tú sabes que te amo. Un corazón así es que necesita Jesús para levantar tu casa, para levantar tu familia. No importa la edad que tengas, debes pensar en esto. Cada casa una iglesia, cada miembro de la iglesia, de esta congregación, un ministro. La bendición de Dios comienza por uno. Haz que sea contigo, haz que sea por ti y a través de ti. Y esto no es para emocionar a nadie, esto es para equiparte, esto es para inspirarte. Saliendo de aquí a hacer algo, tus conversaciones en casa deben ser diferentes. Tu manera de afrontar los asuntos difíciles ya no puede ser gritando ni imponiendo ideas. Deben ser compartiendo de corazón a corazón. Recuerda esto: Dios quiere, esa es su voluntad. Hechos 2 nos demuestra que Dios quiere una iglesia saludable y relevante. Relevante es que sea respuesta, que refleje su reino en acción. Su reino en acción es a través de que se establezca una iglesia saludable, una iglesia relevante. Imagínate un mundo, o a Venezuela completa como país, donde nuestra iglesia no solo se reúna, sino que literalmente viva lo de Hechos capítulo 2, donde se comparta palabra, comunión en casas, en grupos pequeños, en donde nos veamos y celebremos en el templo la resurrección de Cristo y ahí nos instruyamos y adoremos, pero en casas está el trabajo minucioso de cada ministro, de cada casa una iglesia. ¿Sabes? Una comunidad donde todos estamos asombrados por los milagros de Dios, imagínalo. Una comunidad donde todos hablamos de lo que Dios ha hecho y está haciendo, donde compartimos nuestras cargas y nuestras alegrías también, en donde tenemos un lugar donde buscar respuesta y conectar con oración profunda, donde diariamente se suman nuevas vidas a querer conocer a Dios, porque dicen: algo pasa en esa casa, algo pasa en ese hombre, en ese chamo, en esa chama, algo pasa en él que yo quiero acercarme a él, yo quiero buscar de lo que él tiene. Y cuando te conozcan y te consigan, se conozcan de frente con la gloria de Dios. Vivir de esa manera, vivir así requiere rendición. ¿Sabes? Seremos conocidos, y lo declaro con mi boca porque lo creo en mi corazón. Seremos conocidos no solo por nuestras enseñanzas, sino por nuestro amor genuino y nuestra disposición de servir. Lo creo, de que seremos una iglesia no solamente conocida por la banda, por las enseñanzas, por el marketing, no. Seremos conocidos por un amor genuino. Y quiero que entiendas esto: seremos una iglesia tan grande que se fortalece en grupos pequeños. A eso vamos. A eso nos llamó el Señor. Grupos donde se reúnen unos con otros. ¿Sabes? Este es el legado que nosotros le podemos dar a nuestra próxima generación. Por favor, tú que estás en casa, no le dejes un legado a tus hijos de preocupaciones constantes, de no saber qué hacer, de explosiones en ira, de pagar tus frustraciones con el más cercano o el más débil. Entrega en tu casa un legado de fe. Entrega en tu casa un legado de altar familiar. Rompe con lo que tengas que romper. ¿Sabes? Esta enseñanza es diferente, porque nos viene a sacar de la zona de confort. Algo tienes que hacer, algo tienes que despertar. Una iglesia grande que se fortalece en grupos pequeños. Escúchame, tú y yo formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Y esa iglesia saludable, dinámica y discipuladora, esa iglesia queremos ser tan grande que impacte la costa oriental del lago, pero al mismo tiempo tan pequeña que conecte con tu corazón y con el corazón de tu familia a través de grupos pequeños. Es la fórmula bíblica. No lo vamos a hacer a mi manera, ni a la manera de mi cobertura o de cualquier corriente
la vamos a hacer a la manera bíblica, porque es la única que no falla. Escúchame, una iglesia tan grande que se fortalece con grupos pequeños, que comiencen 2 o 3 en casa y que luego te unas a un grupo de cuidado, porque hoy comienza el lanzamiento. Quiero que te pongas de pie, quiero que ores conmigo y quiero que experimentes la oración los unos por los otros. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y por favor ora conmigo en base a esta palabra, en base a este diseño, en base a los toques que el Espíritu Santo ha traído a tu corazón. Padre celestial, poderoso Dios, te damos gracias. Gracias porque sabemos que no puede ser la elocuencia de un hombre. Sabemos que no puede ser nada humano. Cada quien sabe que es tu poder, que es tu palabra, que es tu verdad, lo que llega y trastoca lo más profundo de nuestro corazón. Y entendemos, Señor, que no basta con venir y sentarnos y tener una relación contigo a solas, distante, porque entendemos que no se puede seguir ni servir a Cristo solo, sino que se logra es acompañado de otros. Padre, nos rendimos ante ti y entendemos, Señor, que tú quieres que seamos una iglesia saludable y relevante, que refleje tu reino en acción, no solo en palabras y en pensamientos, sino en acción. Y esa acción comienza en grupos pequeños, y esa acción comienza en la dinámica en la sociedad, en la comunidad donde vivimos, Señor. Padre, yo quiero orar por cada casa, quiero orar en tu nombre por cada familia. Padre, que seas tú ayudándoles a que abran y conecten con tu palabra, Señor, que ellos puedan vivir esa vida de comunión, unión en lo común, Padre, pero también que participen en las comidas, pero de una forma diferente, de una forma nueva, de una forma que les sustente el espíritu más que la carne. Señor, oramos porque en nuestras casas y en nuestros grupos pequeños podamos vivir en oración, una vida de oración, una vida donde puedo escucharte, donde podamos oír tu voz, Señor, donde podamos también expresar lo que tenemos dentro, donde podamos ponernos de acuerdo con 2 o 3 para orar. Levantaremos oración, Padre, pero también daremos testimonio. Y así tú añadirás a los que han de ser salvos. Cada quien añadirá de su experiencia contigo, compartirá tu palabra. Y todo eso nos ayudará, Señor. Yo quiero orar porque familias complicadas hoy aprenden a llevar una vida sencilla. Yo quiero orar porque un hombre, una mujer que se sentía abrumado, atormentado, hoy el Señor amaina esa tormenta. Hoy trae paz a tu corazón y te dice: enfócate en mí y haré ligera tu carga. Ocupémonos de lo que el Señor nos ha llamado y veremos a Dios obrar. Padre, oramos por cada hogar, por cada familia. Trae claridad, trae amor, trae ahora reconciliación. Pero también, Señor, te pedimos que traigas tu reino. Venga a nosotros tu reino y venga a través de nosotros, porque Cristo vive en mí. Señor, gracias. Termina esta oración agradeciendo. Gracias, Señor, por hablarme con claridad. Gracias, Señor, porque sí, digo sí a ser tu discípulo, a seguirte y servirte con todo lo que soy, con todo lo que tengo y lo que no tengo, con todo lo que soy, Señor, con mis dudas, con mis certezas. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres mi Padre y tú me sostienes. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Aplaude al Señor. Vamos a dividirlo, la idea es que ellos puedan comer y que ahí vamos a compartir pues con ellos y a enseñar el amor de Dios, hablar del amor de Dios, lo que vamos a hablar. Dios les ama y les bendice.